Y continuamos con esta enseñanza que viene por encargo del mismo cielo, porque no son palabras mías, sino prácticamente estoy citando escrituras y no quiero contar ninguna fábula, ningún cuento, ninguna fábula artificiosa. Y voy a leer lo que dice Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13. Voy a leerlo del 12 y le voy a dar tarea a todos aquellos que escudriñan las escrituras para que chequeen que las copas que habla la Biblia, cuando los ángeles derramaran las copas, léanlo y se van a dar cuenta que está hablando del mismo tema de las trompetas. La primera trompeta, la primera copa. La segunda trompeta, la segunda copa. Analícenlo y vean que el Señor habla del mismo tema de muchas maneras. Y vamos a ver en Apocalipsis capítulo 16 el famoso lugar donde Dios reúne, llamado Armagedón. Y vamos a ver que la palabra dice que los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y Dios escogió ese idioma para reservarse el derecho de que la revelación y el entendimiento sean dados a los que Él quiere. Las cosas ocultas le pertenecen a Dios, pero las que Él revela a sus hijos, a sus siervos, porque está escrito en la palabra de Dios. Cuando el Señor estaba reunido, después de despedir a la gente, los discípulos se le acercaron y le dijeron: Señor, ¿por qué les hablas a la gente por parábolas? Y el Señor se los dijo claramente: porque a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a aquellos que están fuera no les es dado. ¿Por qué? Porque tienen el corazón endurecido y lo que les digo no lo creen. Interpretan, o sea, saben más que uno. Entonces vamos a leer y vamos a ver por las escrituras y deja que el Señor te hable. Él es el pastor, Él es el maestro y las ovejas de Él lo escuchan a Él, escucha su palabra. Y vas a darte cuenta que capítulo 16 de Apocalipsis, cuando habla del gran lugar que los reúne y que el otro lugar donde también los junta de los cuatro ángulos, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, es la misma batalla de Apocalipsis 16. Abre tu corazón a la palabra y escucha lo que dice. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes son estos reyes del oriente? Toda la multitud de naciones que vienen. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van ¿a dónde? A los reyes de la tierra. ¿En dónde? En todo el mundo. No estoy inventando nada. A los reyes de la tierra en todo el mundo. Para reunirlos a la batalla, subrayado, para reunirnos a una batalla, no, a la batalla. ¿Cuál es esa batalla? Esa es la batalla del día de Dios. ¿A la batalla de qué? De aquel gran día, subrayado, aquel gran día. ¿Cuál es aquel gran día? El día que Él viene. Ese es el gran día del Dios Todopoderoso y lo voy a subrayar porque acá lo dice otra vez. Aquel gran día del Dios Todopoderoso. Yo creo que el título va a ser ese, de esta enseñanza. Aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 14. He aquí, el versículo siguiente. He aquí yo vengo como ladrón. O sea, para que no interpreten otra cosa, lo que dijo Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10. Él vendrá como ladrón en la noche, en el cual... En ese día, ahí lo dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza y los reunió. O sea, no está hablando de otro tema, no está hablando separada, no. Dice, he aquí, vengo como ladrón y los reunió. En el lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea que, y acordémonos lo que dice, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando habla en sentido espiritual,
hablando de los dos testigos, los dos candeleros, los dos olivos, los dos árboles, los dos pueblos, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿Cuál ciudad? La gran ciudad de Babilonia. ¿Dónde está? En todos los pueblos, naciones y lenguas, como dice la palabra de Dios. Por todos lados. Dice, en la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán su cadáver. O sea, está hablando en sentido espiritual. Y aquí en versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y vamos a ver que esa palabra Armagedón tiene un compuesto de dos palabras, Har, H-A-R, y Moget, o Megiddo, que Megiddo es un lugar de reunión. Pero cuando se analiza bien la raíz, Megiddo viene de Moget, y Moget es Sión. O sea que los reúne en Har Sión, monte de Sión. O sea que el monte Sión, ¿qué es? Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las aves. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las aves. ¿En dónde es eso? En donde haya un hijo de Dios. Y donde haya una paja también, o donde hay una cizaña, ahí también estarán las aves. Entonces, vamos a ver que Armagedón es lo mismo que esa reunión de la gran batalla de Gog en Apocalipsis capítulo 20, y lo vamos a ver, pero primero vamos a Apocalipsis capítulo 20. Vimos en Apocalipsis 16 que sale a engañar a quienes, a los reyes de todo el mundo, y los junta en una batalla, los reúne en ese lugar. ¿En qué lugar? En Har Moget, en el monte de Sión. En ese lugar los reúne. Vamos a ver aquí, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué prisión? La que el Señor Jesucristo lo dijo, y lo hemos enseñado. No es el momento para enseñar esto, pero ya vimos que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 12, verso 31. Lo voy a leer porque es importantísimo las sanas palabras de lo que dijo el Señor Jesucristo. Lo que Él dijo es pura, bendita verdad. Y penetra a partir el alma, el espíritu, los tuétanos y los huesos. Las palabras de Jesucristo son las palabras sanas, benditas. Y Él dijo en Juan capítulo 12, cuando Él iba a punto de ir a la cruz a morir, Él dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, y repite, ahora el príncipe de este mundo, que es Satanás, será echado fuera. ¿Cuándo? Cuando Él murió. Despojó a los principados y potestades. Vean la enseñanza donde explico esto, que el Señor lo limitó, lo encerró, no lo destruyó, porque lo destruye en Apocalipsis 20, capítulo 10. Pero cuando el Señor muere en la cruz, despoja a los principados y potestades, los exhibe públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Lo encierra, lo limita en un lugar llamado abismo. Pero cuando lo suelta después de ese periodo de tiempo largo, porque nadie sabe el día ni la hora, entonces dice, saldrá a engañar a las naciones. ¿Qué leímos en Apocalipsis capítulo 16? ¿Qué dice? Va a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. ¿A qué? A engañarlos. Apocalipsis 20 dice, saldrá a engañar. ¿A dónde? A todas las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a todo el mundo. Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Qué batalla? La misma de aquí. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, para reunirnos a la batalla. Apocalipsis 16, 14, para reunirnos para la batalla de aquel gran día. Ese es, el gran día de Dios es uno solo. Y Gog y Magog se reúnen para la batalla. ¿De qué batalla? Del mismo día de Dios. Cuando Él viene,
se acaba, es día de juicio. ¿Para quién? Para las huestes celestiales que están en los cielos y para los reyes que están en la tierra. Para el diablo y para los hombres y todo su ejército. Ese es el día de Jehová. El día de Jehová, Él juzga a todas sus criaturas. Por eso Él dice que cuando Él murió, reconcilió consigo mismo las cosas que están en los cielos y en la tierra. A todos los principados y potestades que se sublevaron alguna vez y que están algunos encarcelados en el Tártaros, ese día también se me levantan, se me salen y de ahí son juzgados al lago de fuego. Entonces, ¿qué dice? Los reunió para la batalla, el número de los cuales es como la arena de mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Vamos a ver aquí que la ciudad amada, nada más ni nada menos que es el monte de Sión, y que dice que de Dios descendió fuego y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Aprendámonos de ese versículo en memoria. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche. Tenemos que saber ese versículo y tirárselo en la cara a todos los demonios que quieran fastidiarnos algún día. Entonces vamos a ver lo que dice Ezequiel, hablando de esta reunión a Gog y a Magog a fin de reunirnos para la gran batalla y que fueron a pelear contra la ciudad amada. Vamos a ver en Ezequiel, vamos a mirar a Gog. ¿Quién es Gog? Y vamos a ver que Gog es nada más ni nada menos que el mismo dragón, el Satanás, a quien el Señor lo va a destruir cuando Él venga. Ya no lo va a encerrar, no, lo va a destruir en un estado eterno de tormento, en un lugar llamado lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, vamos a leer, les recomiendo a todos que lean todo el capítulo de Ezequiel, capítulo 38. Entonces vamos a leer Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel, capítulo 38. Vamos a leer versículos 8, 9 y 12, porque es largo. Vamos a ver aquí que está hablando del tema. Vamos a ver, por ejemplo, de aquí a muchos días serás visitado al cabo de años. Al cabo de años. ¿Cuándo es el cabo de años? El postrero, el último, el día postrero. Ese es el día de Jehová. Vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Está hablando de Gog, que va a venir de muchos lugares a la tierra salvada, a los pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Está hablando del pueblo de Dios. Y dice el versículo 9, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Está hablando de lo mismo de Apocalipsis capítulo 20, verso 9. Cuando dice que subieron las naciones de toda la anchura de la tierra contra la ciudad de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor en aquel día. ¿Cuál día? En aquel día. Ese es el día del Señor. Subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Está hablando de los hijos de Dios, el verdadero Israel, los miembros de la familia de Dios. Todos ellos habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín y para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Está hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que el Señor las recoge de todos los lugares y las reúne en un lugar llamado Monte Sión. ¿Cuál es el Monte Sión? Es el lugar donde están todos los hijos de Dios y donde Dios es su dosel, es su cobertura y es el tabernáculo de Dios. Entonces vamos a ver aquí lo que dice el versículo 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog. Así ha dicho Jehová el Señor en aquel tiempo. Está hablando de ese tiempo. Cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Y vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo,
todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo, lo dice directo, contra mi pueblo, como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días. ¿Cuándo va a ser? En el día postrero, al cabo, al final de los días. Dice, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan. ¿Quiénes las naciones del mundo? Cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor, no eres tú aquel, está hablando de Lucifer, de Satanás, no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo había de traer sobre ellos. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. Fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. O sea, está hablando lo mismo. Ahora vamos a ir a Isaías, hablando del mismo tema, que cuando el Señor venga, castigará al dragón, al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, según lo que dice Isaías 24, el 21 al 23. Y ahora vamos a leer Isaías capítulo Vamos a leer capítulo 25 del 6 al 8 y vamos a ver que cuando el Señor viene no solamente juzga a los hombres, sino también a Gog, que es Satanás, con todos sus ángeles, sus principados y lógicamente al falso profeta, el inicuo, que hace milagros y prodigios mentirosos, haciendo descender fuego del cielo para engañar a la gente. Entonces, y eso es una tecnología que ya existe, por si acaso. Eso ya está patentado. Entonces dice versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Y vamos apuntando en este monte. ¿En cuál monte? Vamos a ver lo que es el monte de Sión. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. ¿Cuántos pueblos? Todos los pueblos. Y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Cuántas naciones? Todas las naciones. Versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre. Bendito sea el nombre del Señor, que la palabra de Dios en 1 Corintios 15, del 35 al 57, cuando Él destruye a la muerte, el postrer enemigo será la muerte. ¿Dónde está eso? ¿Dónde se va a cumplir? En el día que Él viene. Isaías 25, verso 8, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta ¿de quién? De su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Quién lo ha dicho? Jehová. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que Él sea justificado en sus dichos y venza cuando fuere juzgado. En el día del juicio no va a venir un sabelotodo y va a decir, a mí me dijeron, así interpreté yo, o yo no pensé, o me dijeron así. No. Así dice Jehová. Él cuando viene va a destruir la muerte. Va a destruir a Satanás y a todos sus ángeles en su venida. Cuando Él viene, ese es el gran día de Él. No hay segundo chance. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado. Bendito sea el nombre del Señor y bendito sea el pueblo de Israel que ama su venida. ¿Cuántos de los que me escuchan estamos amando su venida? Algunos no aman su venida. Quien les habla ama su venida. Ven, Señor Jesús. Y la esposa y el espíritu dicen, ven, Señor Jesús. Y yo digo, ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque esta tierra va a ser quemada, los impíos van a ser desarraigados y los hijos de Dios, los justos, heredarán la tierra para siempre. Morará la justicia para siempre
para siempre, y el monte de Sión será la gloria de Dios con su pueblo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver que ese monte de Sión es el lugar donde está el pueblo de Dios con Dios mismo. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hebreos capítulo 12 dice, les doy de tarea para que lean todo el capítulo. Está comparando el antiguo pacto con el nuevo, lo que pasó con Moisés y lo que es real. Dice, y tan terrible, versículo 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice, ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, al sonido de la trompeta, a la voz del que hablaba, lo cual los que la oyeron le rogaron que no se les hablase más, etcétera. Ustedes se han acercado, dice, al monte de Sión. O sea que la palabra en Hebreos dice a su pueblo que nosotros ya nos hemos acercado al monte Sión. No que es algo espiritual que está lejos que no lo vemos. No, dice la Biblia que nos hemos acercado a lo real. Porque lo pasado con Moisés era una sombra de la verdad, de la realidad, mejor dicho. Tenemos la realidad. La sangre de los machos cabríos era una sombra. Tenemos la sangre de Jesucristo que limpia nuestras conciencias. Porque en el día del juicio, las conciencias de los hombres los van a acusar o defender. Su propia conciencia los va a acusar o defender. Y lo único que puede limpiar la conciencia de un ser humano es la sangre bendita derramada por Jesucristo nuestro Señor. Lo único que tiene el poder para limpiar nuestras conciencias. Entonces, ese día dice, ustedes no se han acercado a ese monte donde estaba Moisés, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Lo que está hablando Apocalipsis. Subieron contra el campamento de los santos, contra la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? El monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esa es la Sión. Y vamos a dar más versículos. Salmo 74, verso 1 y 2. Salmo 74, verso 1 y 2. Es muy importante que entendamos qué y quién es Sión. 74, verso 1 y 2. Dice, a ver, Salmo 74, verso 1 y 2. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación. A ver, subrayemos, congregación. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos. Sí, porque hay algunos que dividen en dispensaciones, ¿no es cierto? Aquí hasta aquí Israel, de acá la cruz, acá es la iglesia. Como si Dios no hubiera tenido pueblo antes. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Bendito sea el nombre del Señor. Este monte de Sión donde has habitado. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús les dijo, destruyan este templo, yo le edifico en 3 días, la gente no entendió. Pero Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Y sus discípulos, cuando Él resucitó, se acordaron de lo que Él dijo y creyeron las Escrituras. Dios habla cosas escondidas y en parábolas. Habla en sentido espiritual. El que tenga oídos para oír, oiga. Lo dice ahí. Acuérdate de tu congregación, la que tú redimiste, le hiciste la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Vamos a otro versículo. Isaías capítulo
8, verso 18. Isaías capítulo 8, verso 18. ¿Qué dice? Isaías 8, 18. Dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y adivinos, ¿qué susurran hablando? Responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Escrito está, Jehová de los ejércitos mora en el monte de Sión. ¿Dónde mora Dios? Con su pueblo, en el monte de Sión. Como dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 22. Y vamos a leer más versículos del monte de Sión, Isaías 24, 23. Isaías capítulo 24, verso 23 dice, y está hablando de aquel día, no estamos hablando de otro tema, vamos a leerlos del 21. Acontecerá en aquel día, subrayado, aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine. ¿En dónde? En el monte de Sión y en Jerusalén delante de sus ancianos sea glorioso. O sea que no podemos interpretar algo que no está en las Escrituras. Tenía una serie de versículos donde habla más del monte Sión. Les sugiero que vayan a la concordancia y vean todos los lugares donde la palabra aparece el monte Sión, y se van a dar cuenta que el monte Sión es simplemente su pueblo. Alégrate, oh moradora de Sión. Por ejemplo, eso es lo que dicen las Escrituras. Alegrémonos y gocémonos, oh monte de Sión. Entonces, vamos a ver que la esposa es su pueblo, tu congregación, tu esposa, tu pueblo. Jehová mora con los hijos en el monte de Sión. Ahora, este Armagedón o este lugar de la batalla donde Dios junta a todas las naciones y que vienen contra el pueblo de Dios, contra los dos testigos, contra los dos candeleros que portan la luz. Al final de los tiempos, las únicas personas que van a tener la luz de la verdad son aquellos candeleros o esos dos pueblos que tienen y retienen los mandamientos de Dios y el testimonio de lo que dijo Jesucristo. Por eso que es importante que nosotros retengamos el testimonio de la doctrina de Jesucristo y no nos dejemos llevar por estratagemas y fábulas. Quiero leer lo que dice Isaías capítulo 31, verso 4. Isaías 31, verso 4 dice, Jehová de los ejércitos, en la segunda parte del verso 4, Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión. Lo dice claramente. Es el lugar que los reúnen al Armagedón, a Gog y Magog, el día de la batalla. Esa batalla, ahí está. Isaías 31, verso 4 y 5. Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos. ¿A quién? A Jerusalén. ¿Cómo? Amparando, librando, preservando y salvando. Bendito sea el nombre del Señor. Eso lo podemos ver ahí. Que el día que el Señor desciende, viene a pelear ¿sobre quién? Sobre el monte de Sión. No es un lugar geográfico, por favor, allá por el Medio Oriente. Dice, ¿cómo va a ser? Ahí lo dice, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos. ¿A quién? A su pueblo. Y vamos a leerlo, Mateo capítulo 24, verso 27. Mateo 24, verso 27, de las mismas palabras de él, hablando del tema cuando él viene. Mateo 24, verso 27, que dice,
Hablando del gran día de Dios, porque él dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será. No que así va a parecer, no, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, aquí estamos hablando del tema, cuando Él viene. ¿Cómo va a ser? Como dice ahí, así será la venida del Hijo del Hombre, porque, no está hablando otra cosa aparte, dice, consecuentemente, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán los aetos, las águilas, los buitres. Esa palabra águilas es aetos, es una ave de rapiña. Las águilas no comen cuerpos muertos. Esa palabra es aetos, que son buitres. Esa es la traducción correcta. Pero bueno, para que no se escandalicen, vamos a decir lo que dice ahí, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las aves. Vamos a decir así, como dijo Isaías. ¿Cómo va a ser? Cuando Él viene sobre el monte Sión. ¿Dónde es el monte Sión? Donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntan los ángeles. Ahí recogen a la paja, la atan al fuego y luego recogen al granero y los meten en la presencia del Señor. ¿Dónde está eso? Ahí lo dice, siguiente versículo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas del cielo caen, las potencias de los cielos se conmueven, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y entonces lamentarán. ¿Cuántos? Todas las tribus de la tierra, todas las naciones. Y verán al Hijo del Hombre, lo van a ver. ¿Saben por qué? Porque todititas las personas, todos los muertos, porque está establecido que todos mueran, delante de Dios lo verán. Viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. ¿Y qué va a pasar? Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. Esa es la famosa frase que mucha gente usa. Ay, que eso no, el rapto de esa palabra no está en la Biblia. Bueno, pero arpazo sí está en la Biblia, arrebatamiento también está en la Biblia. Ese es el famoso arrebatamiento. Entonces el Señor viene, como dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 6, ¿qué es lo que dice? Hablando del mismo tema, el Señor habla del reino de los cielos y lo dice y lo enseña de muchísimas maneras. Y los indoctos e inconstantes tuercen la palabra para su propia perdición y engañan a muchos. El Señor revela el reino de los cielos de muchas maneras. Y hablando del mismo tema, vamos a verlo allí en Apocalipsis, capítulo 6. Dice, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Pregunta que yo hago, ¿cuántos montes se van a remover? A ver, los sabios y entendidos, los doctores, intérpretes de la ley. Acá dice todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes, claro, ellos porque leen esto dicen, ay, ahí están los montes, entonces que no se fueron todos. Dios mío. Y decían a las montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de quién, del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Quién está sentado en el trono? Jesucristo. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La palabra del Señor nos dice que de nosotros debemos orar sin cesar para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán sobre los moradores de la tierra, dice la palabra del Señor. Entonces,
¿Cuándo va a venir el Señor? Nadie lo sabe. Cuando Él venga, no hay una segunda oportunidad ni para ningún ser humano, ni para Satanás, ni sus ángeles. Es día de juicio, día de retribución. Es el día del juicio del Señor. Él vendrá cuando, dice la palabra del Señor, cuando menos lo esperen. Entonces, Jeremías capítulo 8 y 7 dice que el tiempo de su venida es el tiempo del juicio de Jehová. Jeremías 8, 7. Vimos que en ese día el Señor destruye la muerte. En ese día, lo que se dice la palabra del Señor en primera de Corintios 15, y ya lo hemos leído varias veces, ahí se cumple lo que está escrito, que será destruida la muerte. Versículo 26 de 1 Corintios capítulo 15, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y el último enemigo será la muerte. ¿Cuándo va a destruir la muerte? Cuando Él venga, como lo leímos en Isaías. Así que bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho a largo la vida, lo que se llama las bodas del Cordero. ¿Cuándo es la boda del Cordero? Cuando Él viene también. Mateo 25, verso 10. Y vamos a hablar un poco de las bodas de Mateo 25, verso 10, que dice: pero mientras ellas se iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Cuándo es que se entra? Cuando Él viene. ¿Y cuándo es que se cierra la puerta? Cuando Él viene también. Mateo 25, 10. Apocalipsis 19, 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8. ¿Qué dice? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este es el remanente que Dios habló en Isaías capítulo 37, verso 32. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 37, verso 32, hablando del remanente de su pueblo, del Israel de Dios. Isaías 37, 32 dice: porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hay un remanente, y del monte de Sión son los que se salven. Joel capítulo 2, verso 32. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque del monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Abdías capítulo 1, verso 7. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob, ese es el Israel de Dios, recuperará sus posesiones, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Lucas capítulo 21, verso 18. ¿Quiénes son estas personas? Son los que retienen el testimonio de Jesucristo. Capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y vamos a estar yendo a la culminación de esta enseñanza, porque no quería dejar esto al último, para que sellemos el temor de Dios en los hijos de Dios, en las ovejas de Jesucristo, para que sepamos que estamos parados en la roca inconmovible, y su nombre es Jesucristo de Nazaret, el Dios bendito de los siglos, el que era, el que es y que será. Capítulo 12 de Apocalipsis, verso 17, ¿qué dice? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y saben lo que pasó al dragón, que vino fuego del cielo y lo lanzaron al lago de fuego. ¿Qué dice? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son ellos? Los que no se dejan marcar por la bestia. Apocalipsis capítulo 11, verso 7. Eso es lo que dice la palabra del Señor.
cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos. Pero nosotros los venceremos porque los vencemos por la sangre del Señor Jesucristo, por el testimonio que tenemos y porque menospreciamos nuestra vida hasta la muerte. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que quiero decir a todos los que me escuchan que los muertos en Jesucristo tienen vida eterna. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Juan 6:39. El Señor dijo, para que yo no pierda nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? Este es el día postrero, el día de Él. Juan capítulo 6, verso 40. El que ve y cree, dice, el que me ve y cree tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 11, verso 24. Yo sé que resucitaré en el día postrero. Cuando le dijo a la mujer, y el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero cerrar esta enseñanza y decir con todo mi corazón, delante de la presencia del bendito Dios a quien yo sirvo, con toda su naturaleza bendita del nombre que Él nos ha entregado, porque su nombre es admirable, su nombre es consejero, su nombre es Dios, su nombre es fuerte, su nombre es Padre, Él es eterno, Él es príncipe de paz. En la plenitud de su nombre, de aquel Dios bendito que creó los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, en el nombre de Él, a todas las ovejas de su prado que escuchan su voz, a todas aquellas ovejas del Señor Jesucristo, quiero decirles, como dijo Pablo, esperando aquel día bendito, el día de nuestra redención, el día glorioso en que los hijos de Dios vamos a resplandecer con la gloria de Él. Esa es la esperanza bienaventurada. Esa es la gloria que tenemos. Ese es el galardón bendito. Es la resurrección de nuestros cuerpos en inmortales, viviendo con Él para siempre. Hay esperanza. Nosotros somos personas que sabemos quiénes somos. Tenemos un propósito en nuestra vida. Y el propósito de nuestra vida es ser luz y sal de esta tierra. Y nosotros somos llamados a resplandecer. Somos llamados a predicar la verdad de la palabra de Dios, y la verdad es Jesucristo. Jesucristo es Dios, Él es el juez, Él es el que se sienta en el trono, el único trono. Jesucristo es Dios. Nadie puede conocer esta verdad si Dios mismo no la revela. Él lo dijo, nadie puede conocer al Hijo sino el Padre. Y nadie puede conocer al Padre sino solamente el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De manera que creer en este bendito Dios es una revelación que en el 2018 sigue válida cuando Él lo dijo hace 2000 años. No se crean que porque sea en el 2018 la gente va a entender estas verdades. La gente va a creer en 3 personas, 3 dioses. Va a orar al Padre, sí, seguro. Y luego va a sentir que hay otro más que hay que orar, el Hijo, Jesús. Entonces, no entienden que Dios se manifestó en carne. Entonces le pregunta a la gente, ¿quién se manifestó en carne? Dios. Ok, pero ¿quién fue? ¿Jehová? ¿El Padre? ¿O fue Jesús? O quizás fue el Espíritu Santo que se manifestó en carne. O sea que están confundidos en una confusión que ha tenido cientos y cientos de años, pero que Dios en su bendito tiempos finales, la palabra de Dios dice, estamos en tiempos postreros, Dios está sacando a la luz lo escondido, porque eso es lo justo, que la gente escuche la verdad. Y a todos aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, a todos aquellos que son presidentes de asociaciones religiosas sin fines de lucro,
y que tienen títulos de reverendos, de pastores, de obispos, como quieran llamarse. Ustedes también tienen la oportunidad de arrepentirse, de renunciar a todo lo que han creído, bautizarse en el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre que hay salvación, que es el nombre de Jesucristo. Ese es el nombre. Y recibirán el perdón de sus pecados, y Dios le dará el Espíritu Santo que les dará testimonio adentro de que son hijos de Dios. Y el resultado de todo eso es, como dice la palabra de Dios: ejemplo os he dado. Sed santos como yo soy santo. Un árbol no puede producir dos frutos. Una fuente no puede echar agua dulce y amarga. La simiente de Dios, cuando permanece un hijo de Dios, no practica el pecado. Y si alguno hubiera pecado, como una excepción, tenemos un bendito abogado. Y su nombre es Jesucristo. De manera que hago un llamado a los cuatro vientos, a todas las personas. No importa en qué condición estás. No importa si has vivido engañado toda tu vida. Has formado una congregación con nombre. Tú tienes nombre de que vives y estás muerto, dice la palabra del Señor. Crees que eres rico y eres un pobre desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Compra de mí, dice Jehová Dios, oro para que seas verdaderamente rico, y unge tus ojos con colirio para que veas y no se muestre la vergüenza de tu desnudez. De manera que hay salvación y oportunidad mientras respiren las personas. A todos aquellos que han vivido engañados y han engañado a toda una congregación por años y decenas de años y centenares de años con denominaciones, etcétera y etcétera, etcétera. Es el momento de arrepentirse, es el momento de reconocer que el único Señor es Jesucristo, que el único Maestro se llama Jesucristo y que todos nosotros somos hermanos. Bendito sea el nombre de Jesucristo.